Cuba. Las naciones están siendo visitadas por el Espíritu Santo y Dios quiere que la iglesia esté atenta. ¿Por dónde es que voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que necesita la iglesia hacer en este momento? ¿Cuál es la posición de la iglesia en este momento? Así que lo que usted está viendo en medio de las naciones, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Roma, lo que está pasando en el mundo entero es simple y sencillamente el cumplimiento profético de la palabra, preparando el camino para el retorno de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como profeta también tenemos que ser entendidos en los tiempos que el mover del espíritu profético nos muestra a través de la intercesión, que es el paso del Espíritu Santo dentro de lo que se llama de la iglesia emergente, que emerge en la presencia del Señor para orar por los intereses del reino. No los intereses nuestros, por los intereses del reino de Dios ahora en medio de nuestras naciones. Entonces, eso está bien claro cuando vemos la plataforma de la palabra. Ella nos da indicativos, ella nos da unos precedentes, ¿verdad? De cómo hombres en momentos determinados de cumplimientos proféticos en la era de la historia de la iglesia se posicionaron para que el cumplimiento del trazo de Dios con el pueblo de Dios se llevara a cabo. Así que mirando lo que es la intercesión, la semana pasada hablamos un poco, ¿verdad? De lo que es la oración, pusimos la plataforma de que orar es hablar con Dios y es casi siempre pedir por las situaciones nuestras, ¿verdad? Por nosotros, por nuestras necesidades y es la oración que se hace cuando comenzamos en el camino del Señor, empezamos ese tipo de oración: Señor, lléname, visítame, te necesito, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros matrimonios y es como comenzamos a aprender a orar. Luego se da una dinámica de crecimiento, ¿verdad? Vamos creciendo y vamos desarrollando por el Espíritu, ¿verdad? Una dinámica de oración guiada por el Espíritu Santo y es donde entramos en la intercesión. La intercesión que, bueno, vamos a varios ejemplos de la palabra. Tenemos a Job, que intercedía por sus amigos cuando sus amigos no pudieron comprender qué era lo que estaba pasando en la vida de Job. Ellos en un momento dado juzgan a Job por lo que veían, pero no porque tenían revelación de qué era lo que estaba pasando con la vida de Job. Y Dios se indigna con los compañeros de Job y les dice: vayan y lleven una ofrenda para que Job ore por ustedes y yo los perdone. Entonces Job intercede por ellos y Dios bendice a los amigos de Job. Vemos también distintos tipos de intercesión, como Abraham se mete a la brecha en el momento que ya Dios determina, porque ya Dios determinó destruir a Sodoma y Gomorra. Usted va a ver que Abraham de momento dice: Señor, porque Dios le cuenta a su amigo Abraham, dice: ¿le iré yo a hacer algo que yo no le cuente a mi amigo Abraham? O sea, tengo que hablar con mi amigo Abraham a contarle lo que voy a hacer para que él sepa. O sea, la amistad. Abraham tenía una conexión con Dios, que Dios lo llamó su amigo, y era necesario para Dios decirle a su amigo lo que él había determinado hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces, la conexión de Abraham con Dios provocó que Dios pudiera soltarle el plan que él tenía por causa de la indignación que Dios tenía en medio de la ciudad. Y dice la palabra que cuando Abraham vio que Dios estaba determinado a la destrucción, él no dijo: destrúyelo, Señor. Lamentablemente, yo le tengo que decir que a veces nosotros tenemos el espíritu contrario a Abraham. A veces deseamos que el juicio de Dios venga y acabe con la gente por causa del pecado y no nos damos cuenta que el plan de Dios, a veces cuando Dios le habla a un hijo, le está mirando qué es lo que tiene en el corazón, y Dios vio que en el corazón de Abraham lo que había en ese momento: espérate, Dios mío, tú vas a destruir. Si hubieran 50 justos, tú vas a permitir que esos 50 justos se mueran. Y fíjate que el Señor le dice: Abraham, fíjate que no. Si hubieran 50 justos, yo no destruiría Sodoma y Gomorra. Así que esa acción de Abraham nos tiene que decir a nosotros que a Dios lo que le agrada es
que ver el corazón, dónde está puesto nuestro corazón a la hora de orar por nuestra ciudad y nuestras naciones. Si nuestro corazón es un corazón redentivo, un corazón perdonador, un corazón misericordioso, porque esos son apelativos de Dios. Dios es un amoroso, misericordioso. Le voy a decir, es lento para la ira, lo dice la Biblia. Lento para la ira. Entonces, ¿por qué a veces somos tan rápidos en la oración de juicio en lugar de la oración misericordiosa? Eso no tiene que dejar establecido claramente que Dios espera que el pueblo entre a la presencia de Dios en misericordia. Dios, visita la tierra, visítanos, ten misericordia del pueblo. Mira cómo se están perdiendo, ten misericordia. Mira cómo están nuestros niños en la calle, cómo están nuestras jóvenes. Señor, nuestros países necesitan una intervención tuya. Visita la tierra, necesitamos tu presencia. Si la tierra está como está es porque te necesita a ti, porque necesita tu visitación, necesita una intervención sobre ella para que el corazón de la nación, porque a veces orando, fíjate que no se estaba hablando por nombres específicos, se hablaba por Sodoma y por Gomorra. Estaba hablando al espíritu que estaba dominando la nación. Era un espíritu sodomita, un espíritu perverso, un espíritu malévolo. Hoy en día estamos viendo lo mismo. Entonces, ¿cuál es la oración que hace la iglesia? Yo viendo esta escuela de intercesión, Dios comenzó a traerme a memoria cuando en el 1998 yo comienzo la intercesión y la guerra espiritual a entrar en este ministerio de la intercesión. Y Dios me llamaba la atención, ¿verdad? La importancia de entrar en la brecha y orar por los jóvenes, por los niños, por los matrimonios. Y de repente, en un momento dado, Dios me mete en una intercesión fuerte a orar por las mujeres, porque estaban siendo asesinadas. Había un mover violento de asesinato de mujeres y Dios me entra en esa dimensión. Y entonces me dice, investiga las estadísticas, busca las estadísticas de cuántas mujeres son asesinadas, cuál es el modo operandi del enemigo. Mira lo que está detrás y entra en la brecha, empieza a orar. Y yo comencé a estudiar eso, el perfil psicológico del abusador, y comencé a orar en esa línea. Padre, hasta los espíritus inmundos que tienen atormentados a estos hombres, que provoca la destrucción de una mujer, porque simple y sencillamente usted tiene que entender, porque aquí yo creo que hay muchas mujeres, que nosotros representamos la iglesia y que Dios le dio una palabra a la mujer, dijo, la mujer le aplastará la cabeza al diablo. Entonces, la mujer es una amenaza porque tiene una posición en el mundo, en la dimensión del espíritu, en la batalla y en la guerra. Entonces, el Señor me mostraba la importancia de levantarnos y ponernos a la brecha para que ese espíritu de destrucción contra la mujer se detuviera. No era un espíritu feminista, era el espíritu de paternidad de Dios que quería proteger a sus hijas. Entienda eso bien, porque a veces nos ponemos una postura incorrectas de manera social que no son las bíblicas. Dios quiere que nosotros nos pongamos en la posición bíblica de la oración, ya sea por hombres, por mujeres, por niños. Entonces, viendo la posición de Abraham, Abraham separa la brecha por Sodoma y empieza una cuenta regresiva de justos y empieza a buscar, a poner la balanza entre Dios y él. Pero si hubieran 40, no, Abraham, yo no la destruiría. Y comienza, pero si hubieran 30, oye, me llama la atención la insistencia de Abraham. Me llama la atención que él entendía que cada vez que le decía si hubiera, yo no la destruiría. O sea, él empezó a bajar, ok, Señor, pero tal vez no hay 50, tal vez no hay 40, tal vez no hay 30, pero a lo mejor hay 20. Abraham no la destruiría. Oye, Señor, si hubieran 10, Abraham, yo no la destruiría. O sea, no había ni el diezmo de la cantidad que había en Sodoma. No habían 10 justos. No habían 10 justos. Entonces, el Señor determina destruir y salvar a Lot y a sus hijas, porque su esposa se quedó ahí en él. Entonces, cuando tú miras a Moisés,
Moisés está en un momento determinante porque el pueblo de Israel había sido liberado de la mano dura de Faraón. Óyeme que lo que Dios había hecho no era cualquier cosa. Se enfrentó a los dioses de Egipto demostrando que el grande y poderoso era él. Pero cuando el pueblo de Israel, que Moisés baja de los 40 días, que Dios le dice, oye, corre, porque el pueblo se ha desviado a adorar a otros dioses, y Dios se indigna de tal manera que quería destruir al pueblo, quería acabar con el pueblo porque se dio cuenta que era un pueblo de dura cerviz. Así que él se acerca, Moisés se acerca y dice una de las primeras 4 oraciones, ¿verdad? Vamos a ver este tipo de argumento que Moisés le presenta a Dios. Esta oración es bien notable, primero porque apela a la gloria de Dios. Moisés en ese momento teme lo que piense la gente, en particular los egipcios a quien Dios ya derrotó. Si Dios muestra ser lo suficientemente fuerte como para salvar al pueblo del peligro físico, pero no lo suficientemente fuerte ni atractivo como para conquistar el corazón del pueblo, entonces el enemigo dirá, si Dios puede ser un tipo grande y capaz allá arriba, capaz de aniquilar el ejército y abrir un mar de la muerte, pero cuando se trata de conquistar el corazón del pueblo, bueno, no lo puede conquistar. Y ahí es donde se para Moisés en la brecha. Óyeme, Señor, ¿qué van a decir de ti? ¿Qué va a hablar los egipcios, los pueblos alrededor de ti? ¿No te parece que eso es lo mismo que está hablando el mundo sobre la iglesia? ¿Dónde está la efectividad del pueblo? ¿Dónde está la iglesia que ora, que entra en la dimensión del espíritu? Porque si algo tenemos que entender es que la oración no es mental, la oración no es una oración conocida. Tú no puedes ir a buscar una oración escrita, tú tienes que meterte en la presencia de Dios, tú tienes que ir a la palabra y ver los modelos de oración de Daniel, de Nehemías, que cuando el pueblo estaba en pecado, que escuchó, oye, las puertas están quemadas, todo está destruido, no hay manera. Y Nehemías corre a la presencia del Señor. Dios mío, hemos pecado nosotros. Yo, mi casa, mi familia y el pueblo ha pecado. O sea, no se justificó, se incluyó dentro del pecado de la nación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que nosotros tenemos que ir delante de la presencia del Señor por el pecado de la nación, confesando el pecado del pueblo. Fíjate que Moisés apela a la grandeza de Dios. Oye, porque tú sacaste a todo ese pueblo, que ahora qué va a decir, que lo sacaste para destruirlo, pero tú no eres un Dios tan grande. Ten misericordia, no los destruya, no los destruya. Van a hablar mal de ti. O sea, fíjate que él apeló a que el Dios poderoso iba a ser vituperado por las naciones. Nehemías oró sabiendo la misericordia de Dios. Daniel oró porque sabía que era el tiempo del cumplimiento del pueblo volver a su tierra. Entonces es bien importante que el intercesor conozca a Dios, conozca el corazón de Dios para poder orar e intervenir en los asuntos de la oración. Zulma, pastora, escuchándola y pensando en cómo yo, cuando escucho una oración que le pedimos al Señor, De la verdad, nos hemos errado en el camino, nos hemos apartado de los mandamientos, nos hemos alejado de ti, hemos sido frívolos, aún como iglesia venimos delante de ti porque como iglesia nos hemos conformado con poco, nos hemos acomodado a la situación actual, no hemos hecho lo que corresponde, hemos sido perezosos, lentos, y vengo delante del Señor por lo que el Espíritu Santo me muestra, pero interfiero yo tomo la carga, me la traigo, le digo, Señor, yo y la casa de mi padre, mi nación, hemos pecado contra ti, te hemos dado la espalda, hemos sido frívolos, hemos sido personas, hemos caminado o sea, con pereza, con desánimo, porque eso es lo que el Espíritu Santo muestra, que hay pereza, que hay desánimo, que hay tanta cosa. Mire, el afán, el afán es una de las cosas primordiales que el Señor me ha estado hablando, porque a Dios no le interesa, mire, a Dios no le interesa que tú estés ocupado en las cosas del reino. A Dios lo que le interesa es que tú estés en la presencia de Él. A Dios no le interesa cuántas cosas tú puedas hacer por Dios.
si no estás en la presencia, si no conoces qué es lo que Él quiere, tú puedes hacer un montón de cosas y no estar haciendo lo que Dios quiere. Y es bien y en estos días el Señor me llamaba la atención sobre de eso, porque qué terrible sería que yo esté haciendo un montón de cosas para el reino y que cuando yo sea llamada al tribunal me diga, pero es que yo no te mandé a hacer nada de eso. ¿Tú te imaginas eso? Que yo esté haciendo cosas porque la aprendí de otro, porque lo hace aquel, porque el reino que avanzar hay que predicar, hay que evangelizar, hay que ir a la esquina. Pero yo le he preguntado a Dios si eso es lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, me parece que Dios es un Dios de instrucciones específicas. Nos habla claramente, nos guía por el Espíritu. Fíjate que en el momento que Mardoqueo vio la destrucción del pueblo, él inmediatamente entendió que era tiempo de dejar de comer, era tiempo de parar de todo, ponerse la ropa de saco, irse a la puerta del palacio a gemir y a llorar. Y dice la palabra que cuando todo el mundo, mira, allí está tu tío, allí está en la puerta, está vestido, pero ¿qué hacía así? Vayan, vístalo, póngale ropa. Y él, no es la ropa, yo necesito que ella me dé una audiencia, ella tiene que saber lo que está pasando. Y con todo y eso, cuando ella se entera de lo que está pasando, dice, oye, yo no puedo hacer nada, a mí el rey no me ha llamado. El rey a mí no me ha llamado. Óyeme, pero dice la palabra que él la confronta a Mardoqueo, que es tipo del espíritu, y es el espíritu que nos está diciendo en esta hora, espérate un momento, iglesia, espérate un momento, que tú estás muy enfocada, tú estás en la posición, tú estás cómoda, tú estás en el palacio, Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios te ha dado, pero en este momento tú tienes que hacer algo, porque si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otro lugar, pero tú y la casa de tu padre morirán. Oh, fíjate que ella, cuando entiende el ultimátum de su tío, dice, espérate, prepáralo, dile, que le diga al pueblo que se meta 3 días, escuche bien, porque el ayuno de Estel no fue un ayunito cualquiera, se abstuvo de agua y de comida. Nos gusta hablar mucho, pero cuando hablamos de ayuno, ay, que me pongo mal, mire, si a usted hay una sentencia de muerte y usted le dicen, váyase 3 días en ayuno, usted va a hacer, porque nadie se quiere morir. Y si le dicen, hágase 3 días de ayuno de agua y de pan, usted lo va a hacer porque usted se va a salvar la vida. Pero en este caso estábamos hablando de toda una nación. Todos se pusieron a la brecha. Nadie comió, nadie bebió por 3 días, porque ella era la mujer elegida. Ella había sido hermosa, fue preparada. Cuando el rey la vio, ella fue escogida, pero no era por la belleza. Dios no la hizo linda para que ella llegara al trono. Ella tenía un propósito para el cual Dios la había posicionado en palacio. Y ella sabía que la belleza ahí no era lo importante. Es que si Dios no le daba favor y gracia, ella se presentaba ante el rey, ella iba a ser aniquilada. Hermano, y dice la palabra que al tercer día, ella dijo claro, yo voy a presentarme ante el rey y si perezco, que perezca. ¿Cuál es tu posición? Porque Dios está llamando a la brecha a un montón de gente que tiene que levantarse por la República Dominicana, que tiene que levantarse por Puerto Rico, que tiene que levantarse por los Estados Unidos. Dios te está diciendo, hasta ahora estás preocupada por tus situaciones, estás preocupado por tu familia, por el ministerio, pero Dios te está diciendo, hay más. En la oración y en la intercesión hay más. Hay unas dimensiones que necesitas entrar y conocer y están en mi palabra. Y te quiero llevar a una oración que pueda traer rompimiento sobre tu vida, tu casa y tu nación. Porque la palabra de Dios dice que uno echa fuera 1000. Pero cuando el espíritu de la unidad de la oración comienza a ser multiplicativo y se juntan 2, ya son 10,000, se juntan 3. Mire, si tú mira lo que está viendo ahí es un cálculo matemático, es exponencial. La potencia de 3, si uno echa fuera 1000 y 2, 10,000, la potencia, llévalo a 3 a la potencia, llévalo el 4 a la potencia, 5 a la potencia. Estamos hablando de que un mover de 5 mujeres poderosas en el espíritu orando es un batallón de ejército celestial que se desata a favor de los intereses, pero no es orar cualquier oración. Es orar conforme está establecido en la palabra, porque quien te va a dictar, quien te va a mostrar cuál es el camino que tenemos que seguir a través de la oración es la palabra del Señor.
Así que usted va a ver que Nehemías oró Débora. Débora iba a una batalla poderosa y esta mujer era jueza en un pueblo, y estoy hablando de lo profético porque la oración y lo profético están enlazados totalmente. No puede haber, una persona no puede orar si el Espíritu Santo y el Espíritu profético no está en ella. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te guía a orar. El Espíritu Santo es el que te lleva a orar, a interceder, a clamar, a interceder con insistencia. Déjame decirte que esa premura es del Espíritu. Y vemos que Débora ya sabía que era un momento de destrucción importante y que Císara ya tenía que caer porque ya Dios se lo había mostrado por los astros, porque la gente de ese tiempo entendía los astros, no eran astrólogos, eran astrónomos, conocían, eran como la tribu de Isaacar, sabían lo que tenían que hacer. Y era el tiempo del final de un hombre que había atormentado a Israel. Y dice la palabra que ella vio que Barak era quien iba a acabar con el ejército, pero mire, Barak se intimidó, en ese momento, no entendió, dijo, espérate, yo voy a ir a la guerra si tú vas, Débora, si tú vas con nosotros, yo voy, le voy a meter mano al enemigo. Pero a Dios no le gusta la gente cobarde. A Dios no le gusta la gente perezosa. A Dios no le gusta la gente que se recuesta de otro. Oye, si Dios te está dando una palabra que tú vas a ir a alcanzar, que tú vas a hacer, Dios te lo está diciendo, hazlo. No temas. Dios estará contigo. Dios te comisionó, Dios te escogió, te llamó. Pero dice la palabra que Dios le quitó la gloria, que le iba a entregar la vara y se lo entregó a una mujer que estaba en anonimato, escondida, que ni sabía, estaba por allá en un monte bregando con las carpas. Jael no tenía idea. Cuando tú miras la historia de Jael, Jael significa cabra montés. Vivía en las alturas, en unas posiciones incorrectas e incómodas, porque las cabras monteses suben los montes de una manera sumamente peligrosa, pero ellas no se caen. Así que ella estaba en una posición peligrosa. Se dice en la historia, se cree que era hebrea. Estaba en una posición en Siria, pero era hebrea. Por causa del corazón, cómo se movilizó para defender y matar a aquel hombre que allá había llegado a su casa. Proféticamente ella entendió que había que acabar con el enemigo del pueblo de Israel, pero estaba posicionada. Y la pregunta que Dios te hace en esta mañana, ¿estás posicionada para escuchar? ¿Estás posicionada para cuando vea al enemigo tenga la estaca en la mano y pueda ser certera y romperle la cabeza al diablo? ¿Estás escuchando la voz de Dios? Porque va a venir un de repente de Dios que te van a ocupar y necesitas tener las armas, necesitas tener la estaca, necesitas discernir al momento del ataque contra el enemigo, porque vas a acabar con tu adversario. Pero es importante entender qué es lo que está pasando en la dimensión del espíritu para que pueda ser certero con la estaca y la daga. Aleluya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo iba por otro camino y el Espíritu Santo me metió por otro. Los demás, nunca será orar por ti. ¿Quieres que Dios haga cosas grandes? Deja ya de orar por ti. Mire, un día el Señor me dijo, ora, porque no me había percatado que yo no oraba por mí ni por mi familia. Y un día el Señor me dice, hija, ora por los tuyos, Señor. Pero que ore por los míos. Me dice, sí, pero no te preocupes, porque mientras tú estuviste tiempo orando por otros, yo levantaba a muchos a orar por los tuyos. Y me sorprendió. Yo no me había percatado que yo me pasaba orando por todo el mundo y no oraba por mí ni oraba por mi familia. Y entonces el Señor me habló y me dijo, ahora quiero que ore por los tuyos, porque has estado mucho tiempo peleando por otro, pero no te preocupes porque mientras tú estabas clamando por otro, yo ponía a otros a clamar por ti, por tus hijos, por tu casa. Entonces, me di cuenta del cuidado de Dios para con mi vida. Me di cuenta de cómo el Señor en medio de esa batalla, porque el que ama la oración y ama las almas, que Dios cumpla el propósito de las vidas, no es que tú no ames a tu familia, es que como que por alguna razón tú sientes que la protección de Dios está con ellos. Como que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, y fue lo que me pasó, yo estaba orando por otro porque entendí que en ese momento Él quería que yo estuviera orando por otro. Entonces ahí me di cuenta cómo Dios se agradó y había puesto a otro a orar por mí. Y le dije, gracias, Señor. Gracias porque
Oye, yo orando por otro y tú teniendo cuidado de mi familia, gloria al Señor. Entonces hice la asignación, me puse a la brecha a orar por mi familia. Entonces comenzó a Dios a mostrarme situaciones en el corazón de mi esposo, situaciones en el corazón de mis hijos, cómo yo tenía que intervenir a orar por mis hijos, declarando la palabra. Y el Señor me dijo un día, tus hijos nunca serán tu problema, son tu bendición. Así que empieza a profetizar lo que ya yo dije sobre de ellos. No ores por lo que están viviendo, sino por lo que yo te he dicho que ellos alcanzarán. Y yo comencé a profetizar sobre mis hijos y comencé a hablar sobre mis hijos lo que decía la palabra. Señor, ellos son cabeza y no cola. Ellos no son babilonios, ellos no son egipcios, ellos son hebreos. Ellos tienen el DNA del cielo. Yo profetizo vida y empecé a declarar sobre mis hijos y sobre mi esposo lo que el Espíritu Santo me decía por la palabra. Tomé una libreta y comencé a buscar las bases bíblicas para yo profetizar sobre de ellos. Y comencé a profetizar que mis hijos eran empresarios, que mis hijos, y empecé a buscar, ¿verdad? Esas bases bíblicas de quebrantamiento, que ellos venían a quebrantamiento, que ellos venían al Señor, que su corazón se ponía dócil delante de la presencia del Señor. Y de repente comencé a ver una intervención de Dios en el corazón de mis hijos, que hasta hoy Dios sigue trabajando con ellos, hermano. Porque cuando tú oras y tú sigues la instrucción del Espíritu, Dios te va a guiar a donde Dios quiere que tú dirijas tu oración. Pero es muy importante la conexión y la lectura de la palabra para saber el trazo que el Espíritu nos lleva. Porque la palabra es lo que le va a dar vida a tu oración. Amén. Todavía tengo tiempo, hermano. Todavía tengo tiempo. Ok. Gloria al Señor. Daniel 9:2 me muestra, ¿verdad? Que allí Daniel, en medio de su oración, él comenzó a orar y de repente se le abre la dimensión del entendimiento para entender el plan de Dios a través de la escritura y comenzó a orar para que se cumpliera la palabra. Es importante entender que la verdadera intercesión no se basa en los problemas que surgen, sino en las promesas que existen en Dios, hermano. Usted nunca va a orar por el problema. Siempre tendemos a orar por el problema. No. ¿Cuál es? Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué voy a aplicar aquí? En ese momento él entendió que la profecía había sido 70 años de exilio. Y cuando él empezó a orar, el espíritu de revelación lo llevó a contar el tiempo y se dio cuenta, ya habían pasado los 70 años. Y comenzó, Señor, ya es el tiempo, es el momento, ahora es la hora para que esta promesa se cumpla, para que se abra el plan, para que tú comiences a proveer, para que el pueblo regrese a casa. Así que es bien importante que la intercesión te va a llevar a buscar la respuesta de Dios en la palabra. Nunca a orar porque yo he escuchado personas, ¿verdad? Que empiezan a orar en un sentido de pérdida. Dios mío, mira lo que está pasando, ¿verdad? Un ejemplo. Mira lo que está pasando. Mira, Dios lo vio hace rato. La situación de la nación, mira cómo están los ladrones en el gobierno, todo eso está. Pero ¿qué yo puedo hacer? Orar, vengo en el nombre de Jesús, con el espíritu correcto, que la santidad de Dios vuelve a esta nación. Yo vengo en contra del espíritu del latrocinio. Yo vengo en contra del espíritu de robo. Yo declaro que un espíritu de integridad viene sobre este pueblo, porque es un espíritu, es una contaminación nacional. A veces vemos a la gente y vemos a la gente hablando de los políticos, de esto, lo otro. Mire, nuestra asignación no es hablar más de los políticos. Nuestra asignación es orar por los que están en eminencia para que el Espíritu Santo venga y ellos empiecen a gobernar como corresponde. Pero tenemos la costumbre de hablar de lo malo, pero no oramos para que lo bueno venga. Entonces, la oración es orar efectivamente para que venga lo que Dios tiene que provocar en lugar de señalar lo malo, porque lo malo es evidente. Pero ¿cómo yo puedo transformar algo negativo en algo positivo? Con la palabra. Con la palabra. Así que la palabra me va a llevar a mí a declarar todo lo contrario. Usted quiere ver una transformación en su vida, en su familia, en su casa, ore lo que dice la palabra.
En lugar de quejarse, en lugar de señalar el problema, mira esto que hace mi esposo, mira esto que hace mi hijo. Mira, yo una vez escuché una señora que empezó a orar, Señor, pártele la pierna, páralo, deténlo, para que... y el hermano se le partió la pierna. Perdone, se le partió la pierna y yo estaba empezando en los caminos de la intercesión. Y yo le dije, Señor, no entiendo nada. Pero ¿cómo que ella oró que se le partiera la pierna y el hijo tuvo un accidente motor y se le partió la pierna? Y el Señor me dijo, porque ella oró y lo maldijo. Ella lo maldijo. A veces creemos que estamos enviando palabras de bendición con detener a alguien. Si no cambia el corazón, ¿para qué se le va a partir la pierna? Necesitamos que los corazones sean transformados, porque luego se le endereza la pierna y vuelve y sale a lo mismo. Entonces no estamos siendo efectivos. Tenemos que entender que el espíritu de juicio en la oración no es efectivo. Lo que tenemos que conocer es que Dios quiere transformar el corazón de nuestros hijos y decir, Señor, métetele en el sueño. Señor, que vea tu amor, cuánto tú le amas. Revélatele tu gracia, revélale tu misericordia, revélale cuán vacío está sin ti, revélale cómo tu amor va a llenar de satisfacción su corazón, va a cambiar sus expectativas y la forma de ver la vida. Señor, interven en el sueño, visítalo, muéstrale tus manos y tus pies, que pueda entender el sacrificio perfecto que tú hiciste por él en la cruz del Calvario, mi hermano. Ese tipo de intercesión va a provocar que el cielo se abra y va a provocar que se derrame un espíritu de gracia y de amor sobre nuestros hijos y va a provocar un cambio. Porque cuando nosotros nos vamos a parecer a lo que nosotros oramos, hermano. Si nosotros amamos y somos misericordiosos, nos vamos a parecer al Dios misericordioso. Porque si usted se fija en la historia y usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que Dios era más misericordioso que severo. Usted sabe todas las oportunidades que le daba al pueblo de Israel. De manera, mira, el pueblo pecaba y volvía, Dios lo llamaba capítulo, el pueblo se arrepentía, Dios lo perdonaba. Y volvía, Dios lo llamaba capítulo y Dios lo perdonaba. ¿Cómo es posible que nosotros, viendo el corazón de Dios en la ley, no entendamos que en la era de la gracia, donde Jesucristo ya murió en la cruz, todavía la gracia ahora todavía nos da más peso para entender que no podemos estar operando en el espíritu de juicio en la oración, sino en una oración redentiva, una oración misericordiosa, pararnos en la brecha como el intercesor perfecto que es Jesucristo, que interviene entre los asuntos suyos y míos para orar, para que nosotros podamos entrar en el conocimiento de Dios y saber por dónde es que el Espíritu Santo va pasando y qué es lo que Él quiere que oremos. Así que yo creo que estamos en una etapa donde Dios está convocando a la iglesia a recapitular, a tomar la palabra, a ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, no lo hemos hecho tan bien. Hemos tenido la buena intención, pero necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver al temor de Dios. Necesitamos sobre todo volver al amor de Dios, porque el amor de Dios es lo que te va a llevar a ti a orar con ese amor que Él tiene por la vida, por las almas. Mire, si alguien es amoroso, es nuestro Padre Celestial. Así que, Padre, en esta hora yo oro en el nombre poderoso de Jesús, para que ese espíritu de gracia y amor que nos lleva a entrar a ese lugar secreto para escuchar el latir de tu corazón, sea el que sea derramado en esta mañana, en medio de nuestros corazones. Que todo espíritu religioso y todo espíritu de prejuicio y todo espíritu antagónico de las tinieblas que nos ha llevado por un camino de una oración tal vez errática, no porque lo hayamos hecho con maldad, sino porque queremos, somos celosos a veces con las cosas tuyas, Señor. Pero te pedimos perdón cuando muchas veces lo hemos hecho incorrectamente y hemos orado con un corazón lleno de prejuicio y de juicio contra otros que lo que necesitan es recibir tu gracia y tu amor. Así que oro en esta hora para que soples de tu espíritu, esa gracia, ese amor, esa bondad, para que podamos como tú ser intercesores guiados por el espíritu y por tu palabra. Te lo suplicamos en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que se haga tu voluntad, porque así tú oraste, que se haga tu voluntad.
como así tú lo determinaste en el cielo, se haga aquí en la tierra, en medio de nuestras familias, en medio de nuestros matrimonios, en medio de nuestros hijos, en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestras empresas, en medio de nuestras naciones, en medio de la iglesia de Cristo, que venga el soplo de vida a levantar los huesos secos. Ese gran ejército que milita en el Espíritu se ha levantado para una nueva temporada de gloria sobre nuestras naciones. Yo te lo pido, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos la semana que viene. Dios les bendiga.